I had nothing but heart. Saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo presenta una temática que en nuestras Biblias se representan a través de dos grandes subtítulos. Del versículo 1 al 15 se encuadra estar firmes en la libertad. Y desde el versículo 16 al 26 viene un gran contraste entre el comparativo de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, quiero que meditemos bajo el tema la importancia de producir fruto en el Señor. La importancia de producir fruto en el Señor. Y quiero leer algunos versículos en forma alternada. Voy a leer el versículo 1 al versículo 3, al versículo 4 incluso. Y después me voy a saltar a observar el comparativo entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 5:1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Después de estar leyendo alternado algunos versículos del área del comparativo. Ya en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos presentaba esta exhortación, esta confrontación y al mismo tiempo consejería de no volver a la esclavitud de la ley, bajo el sentido que por cumplir la observancia de la ley en sentido ritualista íbamos a terminar, o podemos terminar, o precisamente escribiendo a los Gálatas iban a terminar literalmente desligándose de la gracia de Cristo y atándose nuevamente a la observancia de la ley. Es claro entender que aunque hay una ley espiritual para el creyente en los días de ahora, ya no está la observancia religiosa de los ceremoniales, tales como los sacrificios de animales y guardar en estricto rigor un día denominado el día de reposo. Pues ahora el reposo del hombre, el reposo del creyente es Cristo. Y la forma de guardar ese reposo es teniendo una relación real, genuina, constante y creciente con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que va a comenzar a producir fruto en nuestra vida. Entonces, ahora en el capítulo 5, después incluso de haber puesto el comparativo entre Sara y Agar, para dar a entender la importancia y la supremacía de la gracia por sobre la ley ceremonial, la ley ritualista, en la cual muchos estaban cayendo en su práctica, sobre todo en base a la circuncisión, añadirle una obra, una salvación gratuita. Pablo, el apóstol, ahora va a dar esta consejería
de permanecer firmes en esa libertad y no desligarnos de esa libertad para atarnos nuevamente a la esclavitud de la observancia de una ley que no fue para salvación, sino para preparar el tiempo de la gracia en Cristo Jesús. Por eso les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Esta palabrita sujeto es muy interesante. Significa bajo el dominio, estar sometidos, estar rendidos, por ende es estar como prisioneros de guerra y esclavos a algo o a alguien. En este caso, a el estricto rigor que la ley imponía. En otras palabras, el apóstol Pablo incluso después habla referencialmente hacia él mismo en primera persona, en el versículo 2, del versículo 2 en adelante, para dar un énfasis, para poner sentido de urgencia a que los gálatas entendieran esto. No hagan tal cosa, no quieran añadir una obra, una salvación gratuita. No caigan en el error ni el engaño de pensar que circuncidándose, gálatas insensatos, como le había dicho, los hacía más espirituales o les daba una falsa seguridad de una salvación que ya había sido otorgada. Podría surgir la pregunta, ¿qué obra o qué obras puede hacer el hombre para, por un lado, salvarse, o por otro lado, para asegurar una salvación? De verdad, hago la pregunta abierta. ¿Qué me podría decir usted desde su plataforma, desde su visión de las cosas? ¿Qué obra el hombre puede hacer para ser salvo? Y aquel que duda de su salvación, ¿qué obra puede hacer para asegurarla o alcanzarla? Y aquí el apóstol Pablo nos está confrontando con la realidad, diciendo que toda obra humana es insuficiente para alcanzar la salvación y no existe obra que sirva para asegurarla, si es que alguno duda de ella. Por eso, mire, observemos aquí un versículo. Versículo 7 en adelante. Vamos a leer hasta versículo 12. Porque así como hay varios enfoques de interrogativo de pregunta, ahora va a poner un exclamativo contundente. Pero veamos desde el versículo 9 en adelante. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero vea desde el 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En esta pregunta Pablo traía la respuesta. Los fascinó, los engañó, los sedujo, los arrastró, los desvió de la obediencia real a la verdad, la falsa doctrina de la necesidad de obras salvíficas, desconociendo la gran obra de salvación que solo se sustenta y se proyecta desde lo que Cristo hizo en el madero de la cruz. Por eso le dice, esta persuasión, versículo 8, no procede de aquel que os llama, es una falsa doctrina. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ya lo había dicho a otra iglesia que estaba en grandes errores, que es la iglesia de los Corintios, y usted lo puede buscar y lo va a encontrar en 1 Corintios 5:6. Porque allá en 1 Corintios 5 estaba ocurriendo algo terrible donde un hombre estaba en situación de convivencia con su madrastra. Entonces, ese poco de levadura allá en Corintios, ese accionar de un hombre pervertido, iba a pervertir a la iglesia. Por eso se sorprendía el apóstol que nadie había puesto remedio a esa situación grave, y a él le correspondió al final hacerlo,
a través de esa primera carta que trajo orden. Y después vemos que en su segunda carta, aparentemente, el hombre recapacitó. Pablo incluso lo tuvo que dejar en manos de Satanás, que significa que va a pedirle a Dios que el enemigo lo zarandee a fin de que recapacitara. Y da la impresión que tuvo un buen resultado. Entonces el concepto de un poco de levadura significa que cuando permitimos a nivel de iglesia ciertas conductas, ciertas prácticas mal enfocadas o aspectos de doctrina fuera de la realidad bíblica y de la interpretación de la Escritura, podemos caer en graves errores. Por eso, siempre es sano observar la Biblia, meditarla, analizarla, estudiarla a fondo, escudriñarla en el contexto. ¿Qué quiso decir el escritor de turno? ¿A quién iba dirigida la carta? ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el destinatario? ¿Qué procuraba el escritor presentar en su escrito? ¿Y qué resultado quería obtener el Espíritu Santo a través del escrito presentado? Aquí no hay duda. Toda la carta a los Gálatas es una defensa, una apología del evangelio genuino. Y es una consejería, es una confrontación a fin de una edificación para que el creyente entienda que la salvación, que va desde lo que es la justificación, que es el fundamento, Cristo muriendo en nuestro lugar, es una obra hecha una vez para siempre, total y perfecta, a la cual no le sobra nada ni le falta nada. Como no le sobra nada, todo está ya regulado a favor del creyente. Como no le falta nada, no se requieren obras humanas para poder facultar una salvación que ya fue entregada. Por eso, mucha atención aquí, 5:10, yo confío, mire, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Entonces, el apóstol Pablo sabía que había falsos maestros que estaban llevando esta enseñanza. El problema es que cuando vivimos la vida cristiana así, no hay una producción genuina de fruto. Escúchemelo bien, vamos a observar que el Espíritu Santo va a producir un fruto en singular que va a permitir la producción de frutos en plural. Un fruto en singular va a permitir la producción de frutos en plural. Lo vamos a observar. Ahora, para redondear acá, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Estaban tropezando en la gratuidad de la salvación por imponer la obra de la circuncisión. Y quiero cerrar aquí, el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, con exclamativo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Quiere decir que a lo mejor, para interpretar, en la mente de Pablo estaba la idea de que los que obligaban a circuncidar, ni ellos estaban circuncidados. En otras palabras, Pablo, el apóstol, está presentando la necedad de un sistema religioso despegado de la cruz de Cristo y aplicando todo lo que conlleva a una práctica de observancia religiosa partiendo por la circuncisión. Lo que había quedado determinado hasta antes de Cristo solamente para preparar el tiempo de la gracia. Ya ahora no era eficaz aquello. Ahora estamos en la gracia, donde el apóstol Pablo ahora va a hacer exquisitamente un comparativo entre las obras de la carne y el
y el fruto del Espíritu. Es como decir nuevamente, reforzando la supremacía de la gracia sobre la ley que presentó en Gálatas capítulo 4, ahora lo va a poner en este comparativo. ¿Qué de beneficio tiene una obra de la carne frente al fruto que produce el Espíritu? ¿Para dónde se inclinará la balanza? ¿Podrá una obra de la carne sustituir a la gracia del Espíritu? ¿Será posible que la balanza se incline a favor de lo que es de la naturaleza del hombre tratando de alcanzar la gracia de salvación en Dios? ¿O va a predominar la gracia divina a favor del hombre? Veamos pues. Mire, voy a leer todos estos versículos, pero me voy a centrar en lo puntual. Tenga paciencia, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí carne, por favor, entiéndase como naturaleza humana corrompida. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Estar, andar, tener, poseer. Significa estar bajo la gracia, descansando en la gracia, comprendiendo que la gracia, que el regalo ya fue otorgado. Pero debemos nosotros ahora procurar testificar de esta gracia sobre nosotros, andando consecuentemente al nuevo llamado y a la nueva vida en Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. La naturaleza divina que ahora está operando en nosotros va a ir absorbiendo, anulando y transformando la naturaleza caída y corrompida como herencia de Adán. Por esto hay una pugna interna en el creyente, y por eso cada tanto a veces también el creyente, y esta problemática la presenta el apóstol Pablo, tiende a desear justificarse él mismo, tiende a desear a volver a la observancia de alguna ley ritualista o una aplicación de una obra para sentir seguridad. La seguridad no está en nosotros ni las obras de nuestra carne, no está en lo que nuestra naturaleza imponga. Nuestra seguridad está en lo que el Espíritu está haciendo en base a la naturaleza de Dios que está trabajando en nuestras vidas. Pero si sois guiados, versículo 18, por el Espíritu no estáis bajo la ley. ¿Qué significa haberse desligado de la ley? Ahora ya no hay más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio de Cristo fue único, suficiente y eficaz. Ahora solo la ley a través del Espíritu Santo va a trabajar en el aspecto moral y de conciencia en el cristiano, porque ahora el Espíritu Santo va a producir un fruto para que ahora nosotros tengamos una manifestación de frutos de Dios hacia el mundo. Mire, por favor, ponga atención. Y manifiestas son las obras de la carne. Y va un listado de 18 características de la naturaleza caída del ser humano. Y es llamativo porque comienza con las áreas que tienen que ver con la depravación sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia. Atención aquí, esto de la inmundicia tiene que ver con todo la autocomplacencia. No se asuste con la palabra que voy a usar. Tiene que ver con todas las áreas de la fantasía sexual en la mente que lleva incluso a la masturbación continua. Por eso habla de inmundicia, de lascivia, todo eso que tiene que ver, que se genera en el pensamiento y se manifiesta en una sexualidad que no está acorde al verdadero sentido de la sexualidad. Y ahora va a ligar otra serie de grandes pecados, porque son pecados que se manifiestan a través de nuestra naturaleza caída, que tienen que ver con cómo nos acercamos a Dios a través de las falsas religiones, de la
religión distorsionada y de la idolatría. Comienza con idolatría, hechicería, y ahora viene toda la relación hacia el prójimo, pero de una manera también distorsionada. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ahora aparece nuevamente cómo nosotros podemos mal enfocar nuestra relación con Dios en base a las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué terrible a lo que podemos llegar muchas veces por solo confiar en nosotros mismos y no confiar en Dios como corresponde. O sea, Pablo el apóstol está siendo enfático. ¿Qué de bueno hay en nosotros que nos permita llegar a una salvación? ¿Qué obra podríamos hacer para alcanzarla? ¿Qué obra podríamos hacer para asegurarla? Pablo, a todas luces, presentando lo deprimente y decadente de nuestra propia naturaleza, anula toda posibilidad de que alguna obra pueda justificarnos. Y la circuncisión en ese aspecto no sirve para nada. Fue una simple señal, no menor sí, de pacto entre Dios y su pueblo escogido Israel, pero que ahora no aplica en ese sentido estricto para la iglesia, porque ahora el Espíritu Santo no va a trabajar en una señal visible en la carne, va a trabajar en una producción de un fruto que comienza desde lo interno y se externaliza, para que ahora el creyente ande en buenas obras preparadas por Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora fíjese por favor, presenta todas estas cosas terribles, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por favor quiero que ponga atención incluso al enfoque. Aquí no dice no ganarán el reino de Dios, porque el que quiera hacer obras piensa que esto se gana. Algunos piensan que se compra. Aquí Pablo dice no se compra ni se gana por algún mérito, sino que se hereda. Y para que seamos herederos y coherederos, el sustento de esta salvación gratuita radica en la obra hecha por Cristo. Él fue el testador, que en hebreo dice que tenía que morir para que ahora los que estaban destinados a recibir la herencia puedan acceder a ella gratuitamente. O piénselo así, tan sencillo. Si usted recibe una herencia, por ejemplo, su padre tenía recursos y antes de morir su padre hizo un testamento. ¿En qué momento se va a hacer efectivo ese testamento? ¿Mientras esté en vida el padre o una vez que fallezca si la cláusula es clara? Es necesario que muera el testador para que recibas el beneficio de la herencia. Pues bien, tiene que morir aquel que creó ese documento. Por eso Cristo fue a la cruz y tuvo que morir en nuestro lugar. Pero la pregunta es esta: ¿compraste esa herencia? ¿Hiciste alguna obra para ser meritorio de esa herencia? ¿O aquel que muere en tu lugar le plació que la tuvieras en forma gratuita? Sencillo, eso es lo correcto. Por lo tanto, no hay obra, y eso es lo que está diciendo el apóstol. No se envanezcan tratando de hacer alguna obra. Dejen ahora en la seguridad de una salvación que ha otorgado el Espíritu, que el Espíritu produzca un fruto acorde a su naturaleza para que tú ahora tengas realmente vida espiritual, comunión con Dios, nueva vida, y venga una producción de frutos a partir del fruto del Espíritu. Frutos dignos de arrepentimiento, que sí marcarán obras de salvación, no obras para salvación. Por lo tanto, ahora todo lo que hacemos testifica de que somos salvos, y no estamos haciendo obras para salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo que presenta el apóstol en toda esta sección. Y por favor ponga atención aquí. Comienza el versículo 22. Más involucra pero,
Pero el fruto, para hacer el contraste, pero el fruto del Espíritu comienza en este orden. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La naturaleza vieja está crucificada junto con Cristo para que no haya obra ni mérito humano, porque no hay capacidad. Pero ahora el Espíritu Santo, que vino gracias a la obra de Cristo, está produciendo el fruto acorde a su naturaleza. Por favor, corrijamos. Hay algunos que predican de los frutos del Espíritu. No. Es el fruto del Espíritu. Y así como el manzano da manzana, el Espíritu Santo va a dar el fruto llamado santidad. Santidad es el fruto del Espíritu. Y la santidad el apóstol la presenta en base a 9 grandes características que van a producir frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Por amor, que es la primera manifestación de la santidad, nosotros vamos a actuar en amor y en consecuencia en relación con Dios. Y ahí nos ligamos, por ejemplo, a 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Por ese amor que es parte activa del fruto de santidad en nosotros, por amor nosotros nos vamos a sujetar, vamos a ser empáticos y vamos a hacer toda obra que glorifica a Dios en una salvación otorgada como herencia en forma gratuita. Ahora, dice claramente que estas 9 características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto nos liberta y no nos esclaviza. Nos dirige, y esto es andar en el Espíritu. Que el Espíritu Santo produzca la santidad, y esto no es no es un suceso instantáneo, es un proceso, por lo tanto es algo progresivo. Por eso va desde el amor hasta el dominio propio. Podríamos seccionar de 3 en 3 y podríamos hablar de nuestra infancia, nuestra juventud y nuestra madurez. En nuestra infancia espiritual, los primeros 3 que se activan en el fruto de santidad van a ser siempre el amor, y el amor va a traer gozo, por lo tanto va a haber paz. Pero Dios nos va a preparar a través de las pruebas para la segunda sección, ya con una juventud espiritual, para irnos consolidando. Ahí va a venir la producción de la paciencia a través de las pruebas. Paciencia, benignidad, quiere decir vamos a ser empáticos y siempre nos vamos a poner los zapatos ajenos, y esto va a producir un amor genuino hacia los demás desde la expresión de la bondad. Y ya después de cierta relación continua con Dios a través de los años incluso, viene el área más compleja, una fe activa. Ya no una fe netamente salvífica, sino que una fe activa, una convicción sólida, que nada nos va a mover de esta convicción, y vamos a tener la fe de Dios trabajando en nuestras vidas. Y después va a venir el tiempo de la mansedumbre y la templanza, la mansedumbre y el dominio propio. Y Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, ya en una madurez espiritual se comienza a reflejar gráficamente el rostro de Cristo en la vida del creyente. Pero esto no suscitado por obras propias de naturaleza caída, sino por la producción del fruto en una vida de santidad rendida a Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Carne produce carne. Naturaleza corrompida produce naturaleza corrompida. Naturaleza transformada produce fruto de santidad para andar
en frutos dignos de arrepentimiento como es digno del santo llamamiento. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión, no hay obra que nos permita salvación y no hay obra que nos asegure salvación. Hablo desde lo humano, desde lo divino. La gran obra de la cruz es suficiente para nuestras vidas. Consejo, permitamos que el Espíritu Santo trabaje diaria y continuamente en nuestras vidas. Y ahora vamos a ir manifestando obras de salvación, resultado, producto de una transformación de vida, que por un lado testificará que Dios ya nos salvó y le glorificará a Él, y por otro lado impactará nuestro entorno y a los que no conocen a Cristo, para que si está en la voluntad de Él, también pasen a ser parte de la iglesia que será arrebatada. Consigna y lema para este día: solo la obra de Jesucristo asegura salvación, y su Espíritu Santo nos transforma de día en día y de gloria en gloria. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.